Profe, ¿cómo asegura usted que el esclavismo egipcio no era lo mismo que ese de Francia, España e Inglaterra, que dan origen a otras cuestiones económicas acá y después la cuestión del descubrimiento y lo que sucedió? Sí, siéntese, querido estudiante, claro que jamás fue lo mismo. Yo deduzco porque hubo un momento en que Egipto y todas esas grandes ciudades del ayer y de la antigüedad, que solamente quedan ruinas y algunos hechos arquitectónicos, porque siempre la vivienda ha sido un problema social. Hubo un momento en que en Múnich solamente habían, en las épocas de acá ya más propias de estos tiempos, habían 410.000 personas en Múnich. Y se piensa que precisamente para el año y con las penurias de la vivienda en grandes partes de nuestro mundo, cuestión que no se puede eliminar mediante el hecho de dar a cada uno su cabaña o su casa unifamiliar. Siempre han sido estos grandes problemas y se pensará que habrán para el año 2069, cuestión conocida como el Eastman is Still Alive, 15.000 millones de seres humanos. ¿Y cómo resolveremos esta conexión? Pensando que en el ayer de aquellas épocas 2.000 personas eran una nación, todavía en las épocas de Abraham y esas cosas. Por lo tanto, se nos plantea un problema, como es un problema la palabra estética física, estética del arte, estética del libro, estética y los grandes problemas fundamentales de la sociología, de la filosofía, de la psicología, etcétera, para poder entender esta cuestión de la Babilonia, que erróneamente solamente la atañen al Apocalipsis porque los sacerdotes utilizan y tienen las vestimentas igual. Si es que en Oriente, y cuando nació el sacerdocio allá en Mesopotamia, usaban túnicas y toda esa cuestión, así como estilo de más o menos la vestimenta, que no tiene nada que ver ni no tiene nada que uno ahora analizar una persona que tenga desviaciones sexuales o no las tenga. Entonces, por lo tanto, vamos a ver esta cuestión de que sí, cuando después de la destrucción del templo de Salomón y Nabucodonosor se lleva a esa gente, hay un cautiverio y salen del cautiverio de Babilonia, y aquí yo deduzco que si todos ellos, la mayoría, todos los que salieron, solamente hubieron unos cuantos que dijeron vamos a reconstruir las ruinas, hicieron el segundo templo de Zorobabel, pero todos dijeron nos vamos para Egipto nosotros porque allá hay buena carne y comida y trabajo. Iban a estar donde está. Entonces yo deduzco que era diferente a esa economía y ese esclavismo post descubrimiento de América, que era totalmente distinto. Yo imagino que la gente se iba, si uno mismo voluntario dice, no, yo mejor me voy para allá, nos da una idea distinta para poder entender nosotros que existe la cuestión planteada que se conoce como que hay una cuestión para analizar las cuestiones del alma y esas cuestiones que tienen que ver con la cuestión inferior, y que en estos casos podemos decir que al desarrollar indefinidamente las ciudades existentes, ojo, van almas, con el resultado de que la ciudad se extendiera como úlcera. Y tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Múnich, que apenas en 1898 se extendía con unos 440 y pico de habitantes, y en una superficie de unos 68 kilómetros cuadrados, y que se extiende 70 años después, llega a 1.300 millones de habitantes por 310 kilómetros cuadrados. Entonces ya desde la antigüedad este problema de la vivienda y esa cuestión es un problema
que en Alemania, después de estas cuestiones del bonapartismo y todas estas cuestiones, porque vamos a llegar a darle fin hasta el comienzo de la Guerra Mundial, que deja 6 millones de judíos muertos, pero que deja más de 55 millones de personas muertas en los años de Guerra Mundial. Y esos 55 millones más los 6 de judíos dan un total de 61 millones de muertos. Y todas esas viviendas y edificios y cuestiones quedan destruidas por una guerra. Por eso es que para analizar esta cuestión y usted hablar de que el Apocalipsis y el anciano Juan, y aquí tenemos que tiene que ser tal iglesia o tal grupo religioso es Babilonia, usted está equivocadísimo. Porque es que Babilonia fue una ciudad. Y en todas las épocas han visto las rameras y han visto toda clase de, ahora en el presente, como le dije. Y por eso tendríamos que ver la estética del libro, y aquí dobla y aquí tuerce la puerca al rabo nuevamente, porque esta palabra se descompone y nos da una cantidad de significados que queda concretamente a la luz del día que la ideología de la propiedad, por ejemplo, sea del libro, sea de la vivienda, se presenta en la medida en que se presenta en el ámbito urbano y limita o impide la condición pública del arte, lo que no significa con todo que una socialización burocrática le permita o lo fomente. El carácter público del arte requiere en el arte urbano, por ejemplo, específicamente aquí, otras condiciones de propiedad, y esto es indudable. Entonces todavía nosotros estamos que en un pesebre de Belén, y todos los años la costumbre te hace ver el mismo hecho estático de hace miles de años, y tú lo ves como una verdad. Entonces entra aquí la estética, lo que tiene que ver con la sensibilidad, porque la estética se ve en la música, en el arte, en la escultura, se ve en muchas cuestiones, pero la realidad es otra cosa. La realidad es que la vivienda surge a analizarse cuando aparece la industria de la vivienda, y para poder nosotros, por ejemplo, ver cómo también exige los sistemas de transporte que habrán que volver a medida que crecen las ciudades, así como vimos que ya no desprendemos de aquella que 2.000 personas era una nación. Ya estamos que nada más en unos cuantos años se pasa de 446 habitantes, por ejemplo en Múnich, en 1898, siglo XIX, a 70 años después ya habían 1.300 millones por 310 kilómetros. Ahora, por ejemplo, nosotros vemos que ya exige para el siglo XIX transportes como que hay que derrochar miles de millones en medio de transportes masivos en trenes subterráneos. Y esto fue idea del siglo XIX para resolver y para relevarse por sistemas como el llamado Personal Transit System o el sistema personal de transporte. Así se exige una vivienda por familia. Por lo tanto, ya se plantean cuestiones que ya tendrían que ver con la sociología del hábitat. Y muchos en aquellos pesebres de aquella antigua tierra donde sale esta leyenda, también tienen sus habitaciones, sus casas con azoteas en el patio, en el segundo piso, con terraza. Y usted todavía no quiere entender esas cosas y continúa confundiendo y creyendo que las cosas futuristas y el presente que se vive en el que fue futuro todavía se mantiene estático en unas antigüedades y que no se ha avanzado. Por eso llegaremos aquí a analizar la cuestión de esta trascendencia, lo que estamos hablando, para entrelazarlo en cómo las religiones tienen que ver con las políticas, aunque hay religiones que dicen que no, que bueno, están esperando no sé qué cosa, y algunos se creen y se dicen que solamente son salvos
por haber motivo de cumplir una función de rectitud. Y vamos a ver que después de la muerte del primer presidente del rey, que se conoció como el socialdemócrata Freddie Herbert, fue elegido en 1925 jefe del estado del mariscal de campo Hindenburg, candidato de la derecha, y se atuvo estrictamente a la Constitución, pero nunca tuvo una auténtica comprensión del Estado republicano. La decadencia de la República de Weimar comenzó con la crisis económica mundial de 1929. Entonces el radicalismo de izquierda y de derecha utilizaron en su provecho la desocupación y la precaria situación general en el Parlamento. Ya no fue posible contar con una mayoría capaz de asumir las funciones del gobierno, ni los gabinetes dependían del apoyo del presidente del rey, del Reich, el hasta entonces insignificante movimiento socialdemócrata de Adolf Hitler, que vinculaba e iba a acabar con la cuestión obrera y campesina. Y entonces esta cuestión totalmente antidemocrática y un furioso antisemitismo con una propaganda pseudo-revolucionaria adquirió súbitamente importancia a partir de 1930 y en 1933 se convirtió en el partido más poderoso. El 30 de enero de 1933, este insignificante en el ayer llamado Adolf Hitler fue designado canciller del rey, además de miembro de su partido. Esto no lo debemos olvidar, porque estas son cuestiones que integraron el gabinete y algunos políticos de la derecha y ministros técnicos sin afiliación política, hizo y permitió conceder la esperanza de que se podría evitar una autocracia de los nacionalsocialistas. Por eso es que la dictadura nacionalsocialista de Hitler se desprendió rápidamente de sus aliados a través de una ley de otorgamiento de poderes que aprobaron todos los partidos burgueses, y se aseguró una atribución de gobierno prácticamente limitada y prohibió todos los partidos políticos fuera del propio. Los sindicatos fueron destruidos, se derogaron de hecho los derechos fundamentales y se suprimió la libertad de prensa en contra de las personas no adictas al régimen y se procedió con despiadado terror. Miles de ellas desaparecieron sin proceso judicial previo en campos de concentración rápidamente organizados a tal efecto. Los órganos parlamentarios de todos los niveles fueron abolidos, amordazados, cuando murió Hindenburg en 1934. De este hecho, Hitler reunió en su persona los cargos de canciller y presidente de rey. De esta manera, en tanto jefe supremo de las Fuerzas Armadas, tuvo en sus manos el ejército que hasta entonces había llevado una vida en cierto modo independiente. Por eso es que la República de Weimar y la adhesión a un orden democrático en libertad no había logrado enfatizarse profundamente en la mayoría de los alemanes, sobre todo las convulsiones internas a lo largo de aquellos tiempos y años, los reiterados enfrentamientos violentos que llegaron hasta sangrientas batallas callejeras entre los adversarios políticos y la desocupación masiva provocada por la crisis económica mundial habían conmovido fuertemente la confianza en el poder del Estado. En cambio, Hitler, con su programa de trabajo y armamentismo, logró revitalizar la economía y reducir rápidamente la desocupación, y aquí se vio beneficiado por el final de la crisis económica mundial. El que Hitler en un primer momento tuviera importancia casi sin resistencia e imponer sus cuestiones sin resistencia, los objetivos de su política exterior fortaleció adicionalmente su posición en 1935. El Zar, que hasta entonces había estado bajo la administración de la Sociedad de Naciones, fue reintegrado a Alemania y en el mismo año el rey recuperó la soberanía en el plano militar en el año 36. Las tropas alemanas invadieron Renania, que había sido desmilitarizada en 1919, y en 1938 Austria fue anexionada al rey y las potencias occidentales permitieron a Hitler la anexión de la cuestión conocida como Sudetes. Todo esto le facilitó la realización de sus demás metas, y aún
cuando en todos los estratos de la población hubo personas que valientemente ofrecieron resistencia a la dictadura, inmediatamente después de la toma del poder el régimen había comenzado a llevar a la práctica su programa de antisemitismo y poco a poco se privó a los judíos de todos los derechos humanos y civiles. ¿Quién pudo procurar escapar a estas vejaciones? Huyendo al extranjero. La persecución de los adversarios políticos y la opresión de la libertad de opinión empujaron también a miles de personas fuera del país y muchos de los intelectuales, artistas y científicos alemanes más ilustres emigraron. Y así comienza la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. Sin embargo, Hitler quería más y desde el comienzo realizó los preparativos para una guerra que estaba dispuesta a llevar a cabo a fin de lograr la dominación de Europa. Y esto ya se patentizó en marzo de 1939 cuando hizo entrar a sus tropas en Checoslovaquia. El 1 de septiembre de 1939, la invasión de Polonia desencadenó la Segunda Guerra Mundial que duró 5 años y medio. Asoló gran parte de Europa y le costó la vida a 55 millones de personas y a 6 millones de judíos. Al principio las tropas alemanas vencieron a Polonia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Yugoslavia y Grecia. En la Unión Soviética avanzaron hasta cerca de Moscú y en el norte de África amenazaron al canal de Suez. En los países conquistados se estableció un duro régimen de ocupación frente al que se alzaron los movimientos de resistencia en 1942. El régimen comenzó con la solución final de la cuestión judía. Todos los judíos que pudieron ser detenidos fueron conducidos a los campos de concentración y asesinatos. Ya muchos de ustedes conocen estas cosas y por eso todo esto queda registrado en obras de arte y en libros y registrados con pluma y papel en la antigüedad, en papiros y cuestiones, y por eso me llama a análisis que la misma gente voluntariamente decía, vamos a Egipto porque allá hay comida y alimento y no se iban para su propia patria. Entonces el esclavismo tuvo que ser diferente porque esa civilización que conocía la escritura y era capaz de hacer edificaciones grandiosas, tuvo otras connotaciones y de allá comienza después la historia que está en muchos tomos y libros y que yo tengo en mi poder muchos, varios. Se conoce como la historia del pueblo judío de Dios. Por eso que usted no puede estar todavía brincando y haciéndose y creyéndose el putas con las Sagradas Escrituras, sencillamente porque hay una reforma y después una contrarreforma de un sacerdote y de los sacerdotes, y que por la vestidura, usted diga que por las vestiduras, dice aquí que tiene unas batas blancas, ya tiene que ser una Roma que no existía cuando existía y pensó el famoso anciano Juan, que no creía en Jesús en su juventud. Nos vemos en la próxima y voy a darle fin a esto cuando podríamos hablar bastante de esto para hablar de la teoría, del método, la naturaleza de los significados, hablar bien sobre la actualidad de Alemania, hablar sobre la psicología de la creación artística, del libro, la escultura, la música y la expansión del arte para poder entender un poquito las Sagradas Escrituras. Continuaremos con